Para continuar con nuestra serie de exposiciones en el Sermón del Monte, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 19 al 24. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La semana pasada iniciamos el estudio de esta sección del Sermón del Monte, que va desde el versículo 19 hasta el versículo 34, y cuyo tema central es la vida práctica del cristiano que vive en este mundo, se ocupa de las cosas de este mundo, pero con la conciencia de que Dios cuida de él. Como vimos la vez anterior, el Señor centra su atención en dos males que son muy comunes a la hora de manejar los asuntos que conciernen a nuestra vida en este mundo. Y esos dos males son la codicia y la ansiedad. Estos dos males, aunque esencialmente distintos entre sí, se encuentran muy íntimamente relacionados el uno con el otro. La codicia genera ansiedad, la ansiedad aumenta la codicia. El hombre codicioso por necesidad será un hombre ansioso, y en la misma medida en que aumenta la ansiedad, en esa misma medida aumenta la codicia. Es un círculo vicioso difícil de romper. ¿Cuál es el remedio que Cristo ofrece aquí para la cura de estos males? Bueno, el Señor nos dice, por un lado, que debemos tener una visión correcta acerca de cuáles son las verdaderas riquezas si queremos erradicar la codicia. Pero por el otro lado, también nos dice que debemos tener una visión correcta de Dios si queremos exterminar la ansiedad. Una visión correcta de las verdaderas riquezas nos ayudan a acabar con la codicia. Una verdadera visión de quién es nuestro Dios nos ayuda a exterminar la ansiedad. Hermanos, es incongruente profesar la fe cristiana, proclamar con nuestras bocas que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, mientras vivimos empeñados en hacer de este mundo un paraíso terrenal. Eso no tiene sentido, eso es inconsecuente, eso es una incongruencia. Pero tampoco tiene sentido invocar a Dios por Padre, dando por sentado que ese Padre no es otro que aquel que creó el universo y que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es incongruente profesar que tenemos a ese Dios por Padre y aún así estar ansiosos por aquellas cosas que son necesarias para el sostén de nuestra vida presente. Si dices tener a Dios por Padre, entonces no hay razón para estar ansioso, porque Dios cuida de ti. Si nuestro Dios, dice Cristo aquí, atiende al clamor de los cuervos, como dice en uno de los salmos, y viste con esplendor a los lirios del campo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Martín Lutero dijo una vez que Dios hizo a los pájaros nuestros educadores y maestros. Y en un tono similar decía Spurgeon, lirios encantadores, ¿cómo reprendéis nuestra necia agitación? Dios viste a los lirios del campo. Dios alimenta a las aves de los cielos, pero nosotros dudamos que pueda cuidar a uno de sus hijos por el cual Cristo murió. ¿No es eso una insensatez? Hay una copla infantil que dice, el petirrojo dijo al gorrión,
¿Cómo me gustaría saber por qué corren tan ansiosos los hombres en su ambición? Y el gorrión le respondió, amigo, es que debe ser que ellos no tienen un padre como tenemos tú y yo. Esta copla casi refleja la enseñanza de Cristo, casi refleja a perfección la enseñanza de Cristo en nuestro texto. Y digo casi porque Cristo no dice aquí que los pájaros en el cielo tienen un padre. No, aquí dice que Dios cuida de las aves porque Él las creó y porque Él las sostiene. Él es su creador y sustentador, no su padre. Los que tenemos en un padre en los cielos somos nosotros los creyentes. Y lo que el Señor nos enseña en este pasaje es que si Dios cuida con tanto esmero de las aves y de los lirios del campo, ¿cuánto más esmero no pondrá en cuidar de sus hijos? No hay razón entonces para estar ansiosos, y donde no hay ansiedad, la llama de la codicia comienza a extinguirse por falta de combustible. La codicia genera ansiedad, la ansiedad aumenta la codicia. Este es el tema central de esta sección que comenzamos a estudiar en el sermón anterior. En los versículos 19 al 24, el Señor enfoca el problema de la codicia. En los versículos 25 al 34, el problema de la ansiedad. La semana pasada comenzamos a estudiar la parte que tiene que ver con la codicia, la cual comienza con una exhortación. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Por causa del tiempo solo pudimos enfocar el aspecto negativo de la exhortación. No os hagáis tesoros en la tierra. Y dijimos que el foco de atención de la enseñanza del Señor es la actitud que asumimos hacia las cosas de este mundo. Aquí no se prohíbe tener bienes, aquí no se prohíbe tener muchos bienes, aquí no se prohíbe guardar en el tiempo de las vacas gordas, para el tiempo de las vacas flacas. Eso es prudencia. Lo que Cristo está atacando aquí es la actitud que tenemos hacia las cosas de este mundo. Sea riqueza, sea fama, prestigio, influencia, deleites. El Señor nos dice aquí, si esas cosas son temporales, si no podéis llevarlas con vosotros después de la muerte, no las atesoréis, no hagáis de ellas vuestro tesoro. No conviertan tales cosas en el objeto supremo de vuestra confianza o de vuestro deleite. No vivan para la acumulación de esas cosas como si vuestra felicidad dependiera de ello. He ahí, hermanos y amigos, la esencia de la exhortación de nuestro Señor en su aspecto negativo. Pero esa exhortación es una moneda de dos caras. El Señor no se limita a prohibir algo, sino que positivamente nos exhorta a hacer algo a cambio. No solo se prohíbe algo, sino que nos exhorta positivamente a que hagamos algo. Y habiendo considerado lo que no debemos hacer, veamos ahora lo que sí debemos hacer. El aspecto positivo de la exhortación. ¿Qué dice el texto? No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Y al igual que en el sermón anterior, quisiera tomar unos minutos para explicar lo que este texto no significa. ¿Cuál no es el significado de este texto? Y debo entrar por ahí porque algunas personas leen estas palabras de Cristo y ven allí una exhortación a ganarse el cielo por sus buenas obras. ¿Qué nos está diciendo Cristo aquí? Dicen ellos que debemos ganarnos el cielo. Para ellos hacer tesoros en el cielo no es otra cosa que comprar la salvación por medio de sus méritos personales. Si hago buenas obras aquí en la tierra, algún día las cobraré en el cielo. Pero tal idea es completamente extraña, completamente ajena al mensaje evangélico que encontramos en el Nuevo Testamento. Si hay algo que está claro en las Escrituras, en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que la salvación es un regalo que Dios otorga al pecador de pura gracia por medio de la fe. ¿Y qué es gracia?
Bueno, gracia no es otra cosa que aquello que no merecemos, pero que se nos concede gratis, por misericordia. 2 o 3 textos bíblicos bastarán para demostrar esta verdad. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no es por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Y noten al leer este texto cómo Pablo antagoniza aquí las obras y la gracia. Si es por gracia, no es por obra. Si es por obra, no es por gracia. Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y ahora noten, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué Dios me salvó? Dice Pablo, no fue conforme a nuestras obras, no fue porque Dios me vio que yo era mejor que otros, o porque yo era menos malo que otros. Me salvó, dice Pablo, de pura gracia. Romanos capítulo 11. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 5 y 6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. En palabras más simples, o es por gracia, dice Pablo, o es por obras. Porque tan pronto yo quiero cobrarle algo a Dios, ya no es por gracia, sino por lo que yo hice. Y la salvación, dice Pablo, es de pura gracia. ¿Saben que hay muchas personas que alegan tener mucha confusión en su mente con este asunto de la religión? Porque dicen que hay muchas religiones en el mundo. ¿A quién le voy a creer si todas las religiones dicen que tienen la verdad, que tienen la exclusiva de la verdad, y hay miles de religiones en el mundo? Yo me siento muy confundido. Mi amigo, yo espero no sonar simplista en esta mañana, pero déjame decirte algo. Solo existen 2 religiones en el mundo. No son miles, son solamente 2. Por un lado podemos agrupar todas aquellas religiones que enseñan al hombre que se han de salvar por sus méritos personales, por sus obras, por lo que ellos pueden hacer. Y por el otro lado tenemos la fe cristiana, el cristianismo bíblico que dice que la salvación es solo por gracia. Estos 2 mensajes son mutuamente excluyentes. Pablo dice en Romanos 11, si es por obras, no es por gracia. Si es por gracia, entonces no es por obras. No podemos aceptar los 2 mensajes al mismo tiempo. O el hombre se ha de salvar en base a sus méritos personales, o se salvará únicamente en base a los méritos de Cristo, los cuales son puestos a la cuenta del pecador por medio de la fe. No por medio de ninguna otra cosa, por medio de la fe. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué la salvación es por medio de la fe y no por medio de ninguna otra cosa? ¿Por qué la salvación tiene que ser necesariamente por medio de la fe? Si hay algunas virtudes que son más excelentes que la fe. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, que el amor es mayor que la fe? Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos no es la fe, es el amor. ¿Por qué no dice en ninguna parte del Nuevo Testamento que la salvación es por medio del amor? ¿Por qué tiene que ser necesariamente por medio de la fe? En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice el apóstol Pablo, el justo vivirá por la fe. En Romanos 5:1 dice Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, no por el amor, por la fe.
¿Saben por qué tiene que ser por fe? Precisamente para que no sea por obras. Precisamente para que sea por gracia. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. Por ejemplo, cuando yo amo a alguien y me refiero al amor bíblico, no a ese sentimentalismo barato que mucha gente llama hoy amor. Me refiero al amor bíblico que ama a un objeto y está dispuesto al sacrificio por ese objeto. Ese amor me lleva a obrar. El que ama hace algo. El que ama obra. Pero el que cree no hace nada. El que cree únicamente extiende sus manos desnudas para recibir humildemente lo que otro me está ofreciendo. Ese es uno de los grandes escollos que tienen los pecadores para aceptar el Evangelio. Noten que muchos pecadores son grandes religiosos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que mucha gente perversa son muy religiosos. De hecho, los que mataron a Cristo y lo colgaron en una cruz no fueron las prostitutas, no fueron los publicanos, no fueron los ladrones. Los que llevaron a Cristo a la cruz eran religiosos. Los pecadores no tienen problemas con la religión. No, de ninguna manera. Porque las religiones apelan a ese sentido de autosuficiencia que todos llevamos dentro. Tú puedes. Dentro de ti hay un enorme potencial que solo necesita ser desarrollado en una forma apropiada. Pero entonces viene el Evangelio y te dice, no puedes. No puedes. A menos que otro no meta su mano por ti y te saque del hoyo en que estás metido y que ese otro pague tu deuda delante de Dios y que tú aceptes humildemente lo que ese otro ha hecho, no hay salvación para ti. No hay salvación para ti. No olviden que la palabra evangelio, euangelo en griego, significa buena noticia. Simplemente el evangelio es una buena noticia. Pero esa noticia es buena cuando es proclamada en el contexto de una mala. Esa noticia solo es buena cuando es comparada en el contexto de una mala. Si no me creo pecador y merecedor del infierno, la noticia de que Cristo murió en la cruz para librarme de esa condenación me parecerá ridículo y absurdo. Es más, la tomaré como un insulto. La tomaré como un insulto. Los fariseos se sintieron insultados por el hecho de que Cristo les ofreciera la salvación. Ellos no se veían a sí mismos como personas enfermas y por lo tanto tampoco veían razón alguna para procurar ningún remedio. Y cuando Cristo les dice, yo vine a salvarlos, se sintieron insultados. ¿Y a salvarnos de qué? ¿Y a salvarnos de qué? En una ocasión Cristo dijo a los fariseos, si ustedes fueran ciegos, recibirían la visión, pero como ustedes creen que ven, permanecerán ciegos. En su pecado permanecen. El evangelio es una buena noticia para el pecador. Pero para el que se cree bueno es un insulto de marca mayor. El evangelio proclama la absoluta impotencia del hombre y la contrapone al absoluto poder de Dios. La salvación no puede ser por obras, porque nuestras obras están manchadas. Todas salen dañadas desde su fuente. Por eso dice el apóstol, el profeta Isaías en Isaías capítulo 64 versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros somos como suciedad y nuestras obras de justicia son como un trapo de injusticia y de inmundicia delante de Él, nuestras obras de justicia. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3 que Dios miró desde los cielos a ver a todos los hijos de los hombres y vio que no había uno que era bueno. No había uno en el mundo entero que pudiese decir, yo soy bueno.
Pero hay algo más. La salvación no puede depender de nuestras obras, porque la deuda que hemos contraído contra Dios es infinita. La deuda que hemos contraído contra Dios es infinita, y solo un ser infinito podía pagarla. Solo Cristo, que es Dios y que es hombre al mismo tiempo, podía pagar ese precio. Siendo hombre podía morir en mi lugar. Siendo Dios, el valor de su sangre cubría a la perfección lo que la justicia de un Dios infinito exige. Y todo eso, mi amigo, se te ofrece gratis por medio de la fe. Todo eso es gratis, solo por medio de la fe. La fe es el instrumento por medio del cual nos apropiamos de esa obra de redención. He ahí, mi amigo, cuál es el mensaje del Evangelio, y ese mensaje es incompatible con la idea de que podemos obtener el cielo por medio de méritos personales. Así que sea lo que sea que signifiquen las palabras del Señor en Mateo 6, cuando dijo, haceos tesoros en el cielo, no puede enseñar una salvación por obras. Porque no solo sería una contradicción con toda la Escritura, sino que aún sería una contradicción consigo mismo. En Marcos capítulo 1, versículo 14 dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, es por medio de la fe. Y en Juan capítulo 6, versículo 47 dice Cristo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. El que cree. ¿Qué fue entonces lo que quiso decir el Señor al exhortar a sus discípulos a hacer tesoros en el cielo? ¿Qué quiere decir eso? La semana pasada lo resumimos en estas palabras. Es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Es hacer cualquier cosa aquí en la tierra cuyos efectos duren por la eternidad. Vamos a ilustrar este concepto usando las mismas palabras del Señor, pero en otro lugar de los evangelios, en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Antes de leer el texto, permítanme darles el contexto. El Señor Jesucristo acaba de hacer un milagro portentoso. Con 5 panes y 2 peces alimentó más de 5,000 personas. A raíz de esto, el Señor despide a la multitud, los discípulos se van en una barca, y el Señor Jesucristo se va al monte a orar, pero orando ve a los discípulos remando con dificultad, va caminando por el mar hacia ellos, cruza el mar junto con los discípulos, llega al otro lado, y cuando al otro día las personas que comieron pan y comieron pescado buscan al Señor, no lo encuentran por parte, y comienzan a buscar a Cristo afanosamente, hasta que lo encuentran al otro lado del mar. Dice ahora en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos se dieron cuenta que el Señor no había cruzado el mar con la barca. Mucho menos iban a suponer que lo cruzó caminando. Pero ellos preguntan, ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué les dijo Cristo? Ah, qué bien que ustedes me buscan. Me alegra ver cuán religiosos sois. No, oigan lo que dice Cristo. Escuchen. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, sí, ustedes me están buscando, pero no porque hayan entendido al ver el milagro quién soy yo y lo que yo vine a hacer por vuestras almas, sino porque se llenaron la barriga y quieren que yo les dé más pan. Y ahora dice Cristo, versículo 27, trabajad. Hagan ese mismo esfuerzo, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y eso es muy interesante, la palabra señaló allí en el texto griego dice selló. A este selló, o señaló con un sello Dios el Padre. ¿Y a qué sello se está refiriendo Cristo aquí?
Cuando las personas iban al templo a llevar sus ovejas y bueyes para sacrificar, el sacerdote revisaba la oveja y veía si la oveja no tenía ninguna mancha, si la oveja cumplía a la perfección los requisitos levíticos que aparecían en el Antiguo Testamento. Y cuando esa oveja era aprobada por el sacerdote, le ponía un sello que decía, esa oveja sirve para el sacrificio. Dice Cristo, el Padre me examinó y vio que yo podía ser ese cordero. Él puso el sello sobre mí. Pero los judíos siempre estaban pensando, como piensan todos, en lo que podían hacer para obtener la salvación. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Nos has amonestado porque no estamos buscando la vida eterna. Bueno, está bien, Señor, entonces dinos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las reglas? Hay personas que vienen a la iglesia y me dicen, o le dicen a cualquiera aquí, ¿cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Guardar los mandamientos? ¿Venir a la iglesia todos los domingos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Al hombre le fascina hacer algo. Cristo dice, no hay que hacer nada. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. No es que hagáis, es que creáis en el que Él ha enviado. Cristo dice aquí a los judíos, la comida que alimenta este cuerpo físico es importante porque debemos cuidar nuestra vida terrenal. De hecho, la Biblia dice no matarás y eso incluye, por supuesto, el cuidado de nuestra vida presente. No obstante, su importancia es secundaria cuando la comparamos con el cuidado que debemos tener por el alma y por las cosas relacionadas con el alma. Mi amigo, no importa qué tan bien alimentado esté tu cuerpo y qué tan saludables lo hayas mantenido hasta hoy, algún día se deteriorará y se pudrirá. ¿Saben lo que nosotros somos? Alguien dijo muy sabiamente que nosotros somos gusanos con 3 días de diferencia. Esto es lo que somos todos nosotros. Usted puede estar en este momento en una condición física inmejorable y si su corazón deja de latir hoy y la sangre deja de bombear, dentro de 3 días tú no serás otra cosa que banquete de gusanos. ¿Qué es lo que somos entonces? ¿Gusanos con 3 días de diferencia? ¿Cuán insensato es entonces que nos preocupemos más, y en el caso de algunos que se preocupen exclusivamente por aquello que tiene que ver con esta vida terrenal, con este cuerpo terrenal, con estos deleites terrenales, mientras descuidamos al mismo tiempo lo único que permanece para siempre? ¡Qué insensatez! Y Cristo dice aquí a la multitud, ¿cuánto esfuerzo hacen ustedes por buscar pan para la barriga? Esfuércense por obtener la comida que no perece. El pan que comisteis ayer ya no está, y aunque sus nutrientes permanecen en vuestros cuerpos, algún día tu cuerpo tampoco estará ahí. Trabajen por esa comida que permanece para siempre. ¿Y qué comida es esa? Dice Cristo, la que el Hijo del Hombre os dará por medio de su muerte en la cruz, a este fue que selló Dios el Padre para el sacrificio, y la cual ustedes pueden obtener por medio de la fe. Lo que Cristo ofrece es vida eterna por medio de la fe. Ahora hay algunas personas que cuando oyen vida eterna piensan una vida que no se acaba nunca. Y cuando uno ve la vida eterna bajo esa óptica, uno piensa que hasta aburrida será. ¿Y qué yo voy a hacer en una vida eterna? ¿Qué voy a hacer yo en una vida que dura para siempre? No, mi amigo, es que cuando hablamos de vida eterna no estamos hablando simplemente de una vida que no se acaba nunca, de una vida de larga duración. No, estamos hablando de una vida en perfecta y perpetua comunión con aquel que es el autor de todo bien. Es una vida completamente bienaventurada. El Señor dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es simplemente vivir por siempre. Hermano, sería una maldición vivir para siempre en este cuerpo terrenal. Sería una maldición vivir para siempre fuera de la comunión con Dios. ¿Acaso no es eso la condenación del infierno? Vivir para siempre fuera de Dios.
No, no es vivir para siempre, es vivir para siempre en comunión íntima y perfecta con aquel que es la fuente de todo bien. Eso es vida eterna, y eso es lo que Cristo ofrece por medio de la fe. Es así como se comienza a hacer tesoros en el cielo. Pero este concepto es en realidad mucho más amplio, mucho más amplio. Hacer tesoros en el cielo abarca mucho más que el recibir la salvación por medio de la fe. ¿Y por qué yo digo esto? No olviden, hermanos, que Cristo está hablando aquí a sus discípulos, a un grupo de hombres y mujeres que ya habían depositado su fe en Él. Y es a ellos que dice, hagan tesoros en el cielo. Ya ellos creían en Cristo. Ya creían. ¿Qué es entonces hacer tesoros en el cielo? Bueno, ya dijimos a manera general que es todo aquello que hace el creyente que tiene repercusiones eternas. Pero veamos más específicamente algunas cosas. En primer lugar, se hace tesoros en el cielo cuando nos dedicamos a desarrollar un carácter piadoso que nos llevará a relacionarnos con los demás en una forma piadosa. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Bueno, en primer lugar, dedicarnos a desarrollar un carácter piadoso que nos llevará a relacionarnos con los demás en una forma piadosa. Colosenses capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿No nos suena esto similar a haceos tesoros en el cielo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Acaso no suena eso a no os hagáis tesoros en la tierra? Es una exhortación muy similar. Ahora alguien preguntará, pero pastor, ¿y qué son esas cosas de arriba de las que habla Pablo en Colosenses 3? Si seguimos leyendo el texto, veremos que Pablo se refiere, entre otras cosas, a ese carácter piadoso que hace que el cristiano se parezca a Cristo y se relacione con los demás como debe hacerlo un cristiano. Una de las cosas que más me agradan de las epístolas de Pablo es que Pablo no era un místico, Pablo no era un idealista, Pablo era eminentemente pastoral y práctico en sus epístolas. Él dice a los colosenses, buscad las cosas de arriba. Pablo, ¿y eso qué significa? Versículo 5. Haced morir lo terrenal, no en las de la tierra. ¿Cuáles son esas cosas? Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, versículo 8, dejad todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira. Versículo 12, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, como Cristo os perdonó. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Capítulo 4, versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿De qué está hablando Pablo en Colosenses capítulo 3? Está hablando de un carácter piadoso. Pero un carácter piadoso que afecta mi relación con mi esposa, que afecta a la relación de mi esposa conmigo, afecta mi relación con mis hijos, la relación de mis hijos conmigo, mi relación con mis empleados, yo y mi relación con mi empleador. No son cosas abstractas. Son cosas concretas que tienen que ver con mi carácter. Ocuparse activamente en el desarrollo de esas virtudes, la misericordia, la compasión, la benignidad, un espíritu perdonador, eso es hacer tesoros en el cielo, porque esas cosas permanecen aún más allá de la muerte. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 6:6, que la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia, es un tesoro, es un tesoro.
Es una ganancia no pequeña la de aquel que ha podido cultivar un carácter piadoso y que ha sido enseñado en la gracia del contentamiento. En segundo lugar, hacemos tesoros en el cielo cuando crecemos en el conocimiento de Cristo y profundizamos en nuestra relación con Él. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Cuando crecemos en el conocimiento de Cristo y profundizamos en nuestra relación con Él. ¿Qué dice Pablo otra vez en Colosenses 3? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué son las cosas de arriba? Básicamente, Cristo. Buscar las cosas de arriba es buscar a Cristo. Él es quien hace que el cielo sea cielo. O como dice Tomás Kempis, o como dijo una vez, aún el infierno sería el cielo si Cristo estuviese allí. Hacer tesoros en el cielo es tener hacia Cristo la misma actitud que Pablo expresa en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. En Filipenses 3 el apóstol Pablo da lo que era su currículum cuando él no era cristiano y dice ahora, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y el texto griego dice por estiércol para ganar a Cristo. Cuando Pablo era inconverso, tenía un futuro muy halagüeño como maestro de teología en Israel. Y ahora dice Pablo, en comparación con el conocimiento de Cristo, para mí eso es estiércol ahora, basura, basura. ¿Ven ustedes, hermanos, cuán incompatibles son los tesoros terrenales y los celestiales? El que pone todo su empeño en hacer tesoros en la tierra, en hacer de esta vida terrenal un paraíso, considerará los tesoros celestiales como una ridícula ilusión en la que no vale la pena ni siquiera pensar. En eso no vale la pena ni siquiera pensar. El que se encuentra empeñado en hacer tesoros en el cielo considera todo lo demás estiércol y basura. Es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 4, que a los ojos del mundo él no era más que un crucificado. Pero añade, y asimismo veo yo al mundo como un crucificado. En eso nos parecemos, dice Pablo. La misma repugnancia y el mismo sentido de rechazo que sentiríamos al observar a un crucificado, ese mismo sentido de repugnancia lo sentía el mundo hacia Pablo. ¡Qué desperdicio!, decían ellos, que un hombre tan prometedor haya dedicado su vida completa a predicar a un Cristo que ni siquiera pudo convencer a su pueblo de que él era el Mesías. ¡Qué desperdicio! Así veía el mundo a Pablo. Pero con esos mismos ojos veía Pablo los ofrecimientos del mundo. Son para mí basura, dice él. No se pueden siquiera comparar con la excelencia del conocimiento de Cristo. Y tú que profesas ser cristiano, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es esa tu perspectiva de la vida? ¿Se puede decir de ti lo mismo que dijo Pablo de él, que para él el mundo era un crucificado? ¿Puedes tú decir con la misma convicción con que este hombre lo dijo, para mí esas cosas son basura? Mi hermano, solo el que tiene esa convicción puede hacer tesoros en el cielo. En tercer lugar, hacemos tesoros en el cielo cuando predicamos a otros el Evangelio de Cristo. O cuando otros son movidos por nuestro testimonio cristiano a buscar eso que ellos ven que nosotros tenemos.
Hermanos, no olviden que a Dios le ha placido usar la predicación del Evangelio como instrumento para traer los pecadores a la salvación. Pablo dice en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Cuando yo escucho a estos grandes psicólogos y científicos hablando de que la homosexualidad es algo normal y que debemos aceptarlo como algo normal, ¿no pensamos que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo? ¿De que a un niño no se le puede pegar una pela porque le puede crear un trauma? ¿Y pensamos acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría, dice Pablo, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso no venimos aquí en esta mañana a hablar de filosofía, ni nada que alimente el intelecto de nadie. Aquí venimos a hablar el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Hermanos, y qué glorioso será contemplar eternamente a todos aquellos que vinieron al conocimiento de Cristo, inclinados tal vez por nuestro testimonio como cristianos, o tal vez más directamente por medio de nuestra predicación del Evangelio. Qué glorioso será contemplar esos frutos por la eternidad. Decía el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. En cuarto lugar, hacemos tesoros en el cielo cuando usamos nuestros bienes en una forma tal que repercuta para la eternidad. Hacemos tesoros en el cielo cuando usamos nuestros bienes en una forma tal que repercuta para el avance del reino de Cristo en este mundo, o para aliviar las cargas temporales de aquellos hermanos que están en necesidad. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 17. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y ahora noten, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. En otras palabras, están haciendo tesoros en el cielo, que echen mano de la vida eterna. He ahí, hermanos y amigos, lo que significa hacer tesoros en el cielo. Podríamos decir muchas cosas más acerca de esto, pero todo se resume en lo que dijimos al principio. Es hacer en esta tierra todo aquello que repercuta para la eternidad. Es buscar las cosas de arriba, como dice Pablo en Colosenses, o en otro lugar dice Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero yo no quisiera terminar en esta mañana sin tocar muy brevemente al menos una de las razones que da Cristo en nuestro texto para que no hagamos tesoros en la tierra, sino que lo hagamos en el cielo. Volvamos a nuestro texto otra vez. Ya vimos el significado de la exhortación. Comencemos a ver ahora las razones de la exhortación, aunque no podremos hacerlo extensamente.
¿Por qué no debemos cometer la torpeza, y es una torpeza, dedicarnos a acumular tesoros terrenales, ya sea riqueza, fama, prestigio, lo que sea? ¿Por qué no? El Señor nos da dos razones en nuestro texto. La primera la vemos en los versículos 19 al 20, y la segunda razón la veremos el domingo próximo en los versículos 21 al 24. Primera razón, porque las riquezas terrenales son temporales y cambiantes, en contraposición a las celestiales que son eternas e inmutables. No debemos hacernos tesoros en este mundo, porque aquí las cosas no duran, son efímeras, pasajeras. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan o penetran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En el tiempo del Señor, las riquezas se almacenaban mayormente en granos, en ropas costosas o simplemente en las posesiones que se tenían en el hogar. Esa era mayormente la manera en que se almacenaban las riquezas. Y ahora el Señor nos dice, no importa dónde lo tengas guardado, ni en qué forma, aquí nada es seguro. Nada. La polilla y el orín corrompen, los ladrones penetran y hurtan. La palabra griega que Reina Valera traduce aquí como orín significa literalmente comer, comer, y puede referirse tanto a la corrosión que causa el orín, como también a cualquier tipo de plaga como ratones, ratas, calcoma, cucaracha, lo que sea. Lo que el Señor está diciendo es, la polilla se come la ropa, las ratas y ratones se comen los granos, y los ladrones pueden meterse en tu casa y robarse lo que tienes guardado allí. ¡Cuán inseguros son los tesoros terrenales! ¡Ja! Eso era en el tiempo de Cristo. Pero ahora hay más medidas de seguridad, tenemos mejores plaguicidas, alarmas contra robo, bancos en Suiza en los cuales podemos guardar el dinero. Hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, las palabras que Cristo pronunció aquel día siguen vigentes hoy como hace 2000 años. Las riquezas terrenales siguen siendo pasajeras e inciertas. Nada es seguro en este mundo. Nada, nada dura. Y aún llegara a suceder que algunas cosas por la misericordia de Dios continuaran con nosotros hasta el día de nuestra muerte, las cosas terrenales con el tiempo dejan de satisfacer. Algunas no dejan de existir, pero dejan de deleitarnos, nos acostumbramos a ellas y nos cansamos de ellas. ¿Cuántas veces no afanamos que queremos una cosa, Ya tenemos la cosa, ¿y qué? ¿Eres más feliz? No, ahora quieres otra cosa. Y mañana querrás otra cosa. Porque tenemos una sanguijuela adentro que dice, dame más, dame más, dame más. Pero hay algo más dramático todavía. Y es que de este mundo no podemos sacar absolutamente nada. Nada. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos saldremos del mundo sin nada. El ejemplo de los faraones egipcios ilustra claramente esta verdad. Los faraones se hacían enterrar con todas sus riquezas. ¿Y para qué? O para disfrutarlas en la otra vida. Lo enterraban con todas sus riquezas. ¿Saben qué sucedió? Que los faraones se fueron y no pudieron llevarse consigo nada. Todo lo que pretendieron llevarse no sirvió para otra cosa que para llenar nuestros museos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que tú aprecias? ¿A qué tú le das valor en esta vida?
Son las riquezas materiales, fácilmente se pierden, se deterioran, se devalúan, se invierten mal. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Tu prestigio? ¿Tu buen nombre? ¿Cuán frágil es el prestigio humano? Y en estos días lo hemos visto. Un simple rumor basta en ocasiones con destruir la reputación de un hombre. Un simple rumor. ¿Ese es tu tesoro? Oye, estás muy mal parado. ¿Cuál es tu tesoro? Joven, ¿cuál es tu tesoro? ¿Tu belleza? ¿Tu juventud? ¿Algún día tu rostro también se plegará? ¿O tú crees que vas a vivir así como estás ahora eternamente? ¿O sabes qué puede suceder? Que llegue a tu grupo una que es más hermosa que tú y tú pases a un segundo, tercero, quién sabe qué plano. ¿Cuáles son tus riquezas? ¿Tus amigos? ¿Cuán endeble es en ocasiones la amistad? Cuán endeble, cuán inconstantes somos los seres humanos en nuestros afectos. Un día decimos amar a una persona con todo el corazón y al otro día no queremos verla ni en pintura. ¿Cuántos intereses se mueven muchas veces al preferir una persona en vez de otra? Mi amigo, yo no sé cuál es tu tesoro. Pero si se trata de algo que no podrás llevarte contigo a la hora de la muerte, te aseguro que estás haciendo un mal negocio. Sea lo que sea, tarde o temprano serás frustrado. Tarde o temprano serás frustrado. Cristo dijo, haceos tesoros en el cielo, porque solo allí están seguros de la polilla, del orín, de los ladrones. Esos tesoros de arriba no dejan de satisfacer con el tiempo, no cansan, no pierden el brillo, no se devalúan. Entonces, hermanos, es un asunto de sentido común. Es un asunto de sentido común. Pedro nos dice en su primera carta que nosotros los creyentes tenemos reservado en los cielos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, no se marchita. No se marchita. Hermano, tú estás haciendo tesoros en el cielo. En una forma consciente, tú estás dedicado a hacer tesoros en el cielo. ¿Saben que hacer tesoros en el cielo implica una actividad consciente de parte nuestra? Vamos por un momentito a Colosenses capítulo 3 una vez más. ¿Qué dice Pablo en el versículo 1? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Hay dos imperativos aquí. Por un lado dice Pablo, buscad las cosas de arriba. Poned todo vuestro empeño en la adquisición de esas cosas. Dirijan vuestro esfuerzo, la crema de vuestra energía, a la obtención de esos tesoros celestiales. ¿Y cuál es el segundo imperativo? Poned la mira. Literalmente en el texto griego, coloquen atención. Piensen en ellas, reflexionen y mediten en esas cosas. Ahora noten, hermanos, que ambos imperativos se relacionan entre sí. Yo solo me esforzaré por alcanzar aquello que a mis ojos es deleitoso. ¿No es así? Yo solo me esfuerzo por alcanzar lo que a mis ojos me parece deleitoso. Pero ¿cómo puedo yo desear algo que nunca veo y en lo cual nunca pienso? ¿Cómo puedo desear eso? Mi hermano, esas cosas de arriba de las que habla Pablo no se perciben con los sentidos. Para buscarlas debo verlas con los ojos de la fe. Debo meditar en esas cosas. Debo pensar en ellas a menudo. Es por eso que Pablo dice en otro lugar que los cristianos andamos por fe, no por vista. No nos guiamos únicamente por lo que ven nuestros ojos, porque hay realidades mucho más sublimes que nuestros ojos no pueden ver. Y ahora yo te pregunto otra vez, ¿estás haciendo tú tesoros en el cielo? ¿Estás dedicado conscientemente a desarrollar un carácter piadoso? ¿Estás dedicado conscientemente en conocer cada vez más a Cristo, en profundizar tu relación con Él?
Tú dices que eres cristiano. Tú profesas la fe. Yo te pregunto, ¿cuál es el criterio que tú usas para el uso de tu dinero? No, estos no son conceptos abstractos. Son cosas prácticas, tangibles, palpables, que se pueden evaluar. Y Cristo dice, no cometan la insensatez de hacer tesoros en la tierra. ¿O qué crees? ¿Que te enterrarán con tu camisa de lino y tu traje de casimir inglés? Que te entierren con eso, que los gusanos se lo comerán igualmente, como se comerán tu carne. Y cuando llegues al cielo, pensarás en tu corazón, me dejé tomar por tonto. Y hice como los indios que cambiaron espejos por oro. Hermanos, ¿acaso no es cierto que el cristianismo del siglo XX se ha dejado arropar por un estilo de vida demasiado suave y placentero? Y yo no estoy hablando de los impíos, no, estoy hablando de los cristianos. Donde la búsqueda de diversiones y comodidades ha ido ganando cada vez más y más terrenos. Donde no se puede ir a evangelizar a alguien, predicar el evangelio porque tengo que quedarme en mi casa viendo un video. ¿No es cierto, hermanos, que el cristianismo del siglo XX se ha vuelto un cristianismo demasiado suave y placentero? ¿Cómo pretendemos que los demás crean de verdad que somos extranjeros y peregrinos en este mundo cuando vivimos empeñados en hacer de esta tierra un paraíso? Hermanos, este mundo ejerce todavía un poderoso atractivo sobre nosotros, muy poderoso. Yo lo siento en mi cuerpo. Es una fuerza de gravedad que nos ata y nos atrae fuertemente hacia Él. Si no luchamos enérgica y conscientemente contra esa atracción, no podremos de ningún modo elevar nuestros corazones al cielo. Dice el apóstol Pedro, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en cuanto a ti, mi amigo que nos visitas, y con esto termino. Mi amigo, la Biblia dice que este mundo es un desierto. Y como todo desierto también tiene sus espejismos. También tiene sus espejismos. Este mundo está lleno de cosas que aparentan ser lo que no son. Cosas que prometen lo que no pueden dar. Este mundo está lleno de oasis que se desvanecen tan pronto ponemos en ellos las plantas de nuestros pies. De lejos parece un oasis. Y cuando llegamos se desvanece. Cristo dijo, el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Yo no sé cuán divertida es tu vida, pero todos los días tienes sed de más y más y más. Porque el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Pero dijo Cristo, el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mi amigo, quiere el Señor que el afán de este mundo y el engaño de las riquezas no ahoguen la palabra que has escuchado hoy. Cristo dice en Mateo capítulo 13 que esas cosas son como espinos que no dejan que la palabra se implante en nuestro corazón. Mi amigo, no cambies las riquezas verdaderas y permanentes por ilusiones que no aprovechan. Ilusiones que no aprovechan. La semana que viene vamos a estudiar la segunda razón que da Cristo en nuestro texto. Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, soberano Señor y Dios nuestro, amarra tú nuestra conciencia a esta palabra, porque vemos en nosotros mismos una tendencia tan fuerte a hacer tesoros en esta tierra. Padre, ayúdanos a andar por fe, no por vista. Ayúdanos a vivir
viendo las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, dice Pablo, pero las que no se ven son eternas. Padre, danos sabiduría para que no permitamos que nuestro pecado nos tome por tontos. Y aquellos que están aquí en esta mañana, cuya confianza, deleite y comodidad descansen en las cosas terrenales y temporales, nosotros te suplicamos que tú obres poderosamente en ellos, que tú elimines ese sentido de autosuficiencia y confianza y los traigas desesperados a los pies de Cristo, buscando en Él la salvación de su alma. Padre, gracias por tu palabra, pero clávala, oh Dios, en nuestras conciencias. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén.